Creo que hoy más que nunca necesitamos tener discernimiento. El creyente es bombardeado constantemente con todo tipo de comerciales y publicidades. Leí en una ocasión que uno es atacado, por así decirlo, por 2.000 comerciales por día. Pienso que la mayoría de esos comerciales asumen que uno es ingenuo. El otro día vi una publicidad en la que un hombre decía: «Tengo la nariz tapada, no puedo respirar, no logro oler nada». Luego, alguien le venda los ojos y le pone una cáscara de naranja debajo de su nariz y le pregunta: «¿Qué es?». Desde luego que la persona no puede identificar de qué se trata. Luego le da una píldora y en unos segundos mágicamente él dice: «¡Es una naranja!». ¿Vamos a salir corriendo para comprar este producto? Parece que los publicistas están jugando con la ingenuidad de la gente. Ahora, la tragedia es que esto se ha metido también en la iglesia. La iglesia en la actualidad, y más que nunca, está siendo enfrentada por modas, publicidades, trucos y trampas que requieren que uno tenga discernimiento para saber si se trata de cosas piadosas o solo son algo que es popular en el momento. A esto hay que agregarle que compañías y corporaciones en algunos países han forzado a sus empleados a asistir a seminarios de nueva era, dados por gurús de la mística oriental. La iglesia tiene dentro de sus puertas charlatanes, mentirosos y embusteros que están dispuestos a sacarle dinero a quien sea. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. Esa es la razón, creo yo, por la cual los próximos versículos del libro de Josué son tan importantes. Vaya, por favor, en su Biblia a Josué capítulo 9. Hoy vamos a ver algunos versículos. Josué capítulo 9, versículos 1 al 15. El título de este mensaje es «Piadosos pero no ingenuos». Comencemos la lectura de la palabra de Dios en los versículos 1 y 2 de Josué capítulo 9. Y aquí vamos a ver 3 errores que llevaron a una nación al engaño. Dice la palabra de Dios, acompáñeme en la lectura si usted puede: «Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel». Estas personas eran enemigos acérrimos entre ellos, pero la fuerza del bien unió a las fuerzas del mal, como siempre lo hace. Fíjese en los versículos 3 al 5 lo que dice el relato bíblico. «Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso». Versículos 6 y 7, tenga en cuenta que desde Gabaón hasta el campamento de Josué había una caminata de unos 20 minutos. Dice el relato bíblico en los versículos 6 y 7, «Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Note esa pregunta. Ahora fíjese en los versículos 8 al 10 lo que dice. Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Fíjese que los gabaonitas no mencionaron nada acerca del Jordán y de Jericó.
Ellos eran astutos y sabían que de mencionar estas cosas sería obvio que no venían de un lugar lejano, ya que las noticias no hubieran llegado tan rápido. Ahora, continuemos con el versículo 11. Dice la palabra de Dios: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Ahora voy a compartir algo que puede verse con facilidad en esta porción, y lo voy a hacer en 3 puntos. 3 errores que Josué y el liderazgo cometieron al preparar y firmar un pacto con esta gente. Y estos son errores que nosotros también podemos cometer con facilidad. Así que preste mucha atención. El primer error, tome nota, es que Josué pensó que la evidencia mostrada era real, que era verdadera. Fíjese en todas las evidencias que ellos mostraron en el versículo 12. Dice: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Versículo 13. Estos cuernos de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Hasta ahí el relato de la palabra de Dios por ahora. Para Josué y el resto del liderazgo, todo parecía ser legítimo, pero en realidad se trataba de un fraude. Ellos miraron los odres de vino, la ropa y las sandalias y pensaron: sí, tiene sentido. Ese es el problema. Era real a sus sentidos. Entonces, Josué pensó que la evidencia mostrada era real, que era verdadera. El segundo error, que es más sutil, es que Josué fue engañado, creo yo, no solo por la evidencia, sino por el aparente conocimiento que los gabaonitas tenían de la Escritura. Nosotros somos confrontados con esto todos los días, el uso de versículos bíblicos. A veces se trata de un principio supuestamente bíblico y si bien usa una frase o versículo de la Escritura, lo creemos muchas veces sin fijarnos si realmente encaja con lo que la Biblia dice. Ahora, ¿por qué digo que los gabaonitas tienen un entendimiento de las Escrituras? Ellos mencionan 3 veces que vienen de un país lejano. Ellos también mencionan en 2 oportunidades que son sus siervos o que quieren serlo. ¿Por qué gastar tanto tiempo tratando de demostrar que no venían de 2 kilómetros de distancia, sino que venían de mucho, mucho más lejos? Yo le diría que los gabaonitas conocían el mandato dado a Moisés y luego a Josué, y también sabían acerca de los milagros de Dios, y sabían que si uno vivía lejos, podría salvarse, pero si vivía en los límites de Canaán, moriría. Por eso conocían las Escrituras. Veamos juntos lo que dice Deuteronomio 20, versículos 10 y 11. Vamos a ver esto muy brevemente y usted después puede estudiarlo en su casa. Dios le está hablando a Moisés y le dice: esto es lo que vas a hacer con todas las ciudades que están muy lejos de ti. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si te respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Los israelitas no debían hacer esto en las ciudades de Canaán, sino en las regiones lejanas. Ahora vaya al versículo 16. Dios allí habla acerca de las ciudades dentro de la región y dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, ¿por qué los gabaonitas están esforzándose tanto para probar que vienen de un país lejano? Amigos,
yo sugeriría que ellos habían entendido el mandato de Dios a Moisés. Obviamente sabían que si uno vivía lejos podía pasar a ser un siervo, pero si vivía en Canaán no se les permitiría vivir. De vivir a 20 minutos de camino, morirían completamente. Ahora, también me gustaría sugerir, para ser consistentes con los otros pasajes que hemos estudiado de Josué, que la muerte no era necesariamente garantizada. ¿Recuerda la prostituta que se salvó? ¿Por qué se salvó? Porque se arrepintió y siguió a Jehová, el Dios de Israel. Por eso se salvó. Tengo todas las razones de creer, por lo que dice la Escritura, que si la gente de Canaán se hubiera arrepentido y seguido a Jehová, se les hubiera permitido vivir. Los gabaonitas estaban buscando algo que era bueno. Ellos querían vivir y quizás unirse a la nación israelita. Sin embargo, la manera en que buscaron esa meta no fue buena. En otras palabras, hay una forma correcta de hacer lo correcto. Alguien dijo una vez, nunca está bien hacer lo malo, inclusive cuando tengamos la oportunidad de hacer algo bueno en el proceso. ¿Escuchó? Alguien dijo esto, nunca está bien hacer lo malo, inclusive cuando tengamos la oportunidad de hacer algo bueno en el proceso. Puede que le sorprenda lo que voy a decir, pero en mi oficio como pastor, uno puede tomar atajos. Yo empleo mucho tiempo estudiando para poder presentar este sermón, que es comida espiritual. Estimo que debo de estudiar como 1 hora por cada minuto que predico. Y siempre hay pedidos para que tome un atajo, para que haga los mensajes más rápido. El otro día recibí en el correo un panfleto que decía texto, título y verdad. 2 años de sermones expositivos relevantes. Todo lo que tenía que hacer era pagar por medio de una tarjeta o por correo, y esta editorial me enviaba sermones expositivos para 2 años. Y eso no es todo. Decía, si usted hace un pedido ahora, le enviaremos gratis un paquete para ocasiones especiales. En serio se lo digo, ¿eh? Si compraba los 126 sermones, me mandaban unos sermones para casamientos y sepelios totalmente gratis. ¿Le gustaría que predique esos sermones prefabricados?, le pregunto. Los israelitas fueron engañados por personas que querían llegar a algo bueno por los medios errados. Ahora, antes de regresar a la historia, quiero dirigir su atención a 4 esferas de engaño que nosotros enfrentamos a diario. Estas son 4 áreas en las que no debemos ser ingenuos, sino astutos, de manera que podamos responder a personas que conocen de la palabra de Dios. Algunas veces ciertas personas pueden convencernos si es que bajamos la guardia. La primera es algo muy posible para el creyente. Es engañado por personas que redefinen la Escritura. En otras palabras, algunas personas toman conceptos de la palabra de Dios, pero los redefinen. Al hacerlo, destruyen su significado y valor real. Por ejemplo, el magnate de los medios, Ted Turner, sacó su propia versión de los 10 mandamientos. A él no le gustaba mucho los 10 mandamientos, así que creó su propia versión de los 10 mandamientos. Él los redefinió para que fueran más agradables. Hace poco hice algo que nunca antes había hecho y nunca más voy a volver a hacer. Fui invitado a un rally de oración en nuestra comunidad. Ahora, yo no tengo nada de ecuménico en la sangre, de hecho no soporto ese concepto. Sin embargo, cuando me invitaron para este evento pensé, bueno, es una invitación para estar con todos los líderes religiosos, ¿por qué no ir y observar un poco de qué se trata? Lo hice y nunca más voy a ir a algo así. Permítame contarle qué es lo que sucedió. Llegué al lugar y ya había una audiencia. Los líderes religiosos recibieron cada uno un tema diferente por el cual orar.
Justo llegué unos minutos antes de que comenzara la actividad y nos llamaron para darnos unas instrucciones de último momento. Luego, justo antes de subir al escenario preparado para la ocasión, un hombre dijo: «Oh, a propósito, antes de salir, no queremos ofender a nadie en la audiencia. ¿Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús?». Me quedé solo porque me habían asignado un horario para que ore. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. ¿Entiende? Y estas personas tratan de redefinir algunos conceptos. Otra área de engaño está en aquellos que rechazan la Escritura, ni siquiera se toman el tiempo de redefinirla para que suene religiosa, sino que la rechazan. Hemos visto personas que representan esta facción. El otro día estaba mirando televisión, un evento cultural, y pensé que podría aprovechar para aprender algo mientras me sentaba en el living de mi casa. Así que lo miré. Recuerdo haber disfrutado la música. Ahora, al llegar al final, anunciaron que como un premio a la audiencia, un grupo iba a cantar el Salmo 23 a capela. Yo pensé: esto es fantástico, qué bueno, así que me preparé y subí el volumen. El grupo subió al escenario y uno de los integrantes tomó el micrófono y dijo: «Vamos a interpretar el Salmo 23 con los arreglos corales tradicionales, pero vamos a cambiar la palabra él por ella». Cantaron el Salmo y al final dijeron: «Gloria sea al Padre, a la Hija y al Espíritu Santo. Amén». La multitud los ovacionó de pie. ¡Qué tremendo! ¿Sabe una cosa? El rechazo a la Biblia abre la puerta a la confusión. Considere, por ejemplo, el tema de la muerte. Hace un tiempo estaba leyendo acerca del proceso en que congelan los cuerpos muertos, esperando en un futuro poder revivirlos. Se los congela a cierta temperatura y se trata de un procedimiento excesivamente caro. Los médicos se refieren a estos individuos muertos como a sus pacientes. La Biblia dice que la muerte declara la muerte del cuerpo hasta la resurrección. Se necesita el poder sobrenatural de Dios para encender la vida. Los muertos pueden ser congelados, pueden ser envueltos en cáscaras de abedules y colgados de los árboles, como hacían los aborígenes norteamericanos. Pueden ser momificados, como hacían los egipcios. Pero la muerte sigue siendo el fin del cuerpo físico. La ciencia médica no va a poder traer a esos pacientes a la vida. Otro tema relacionado a la muerte es la reencarnación. Leemos al respecto una y otra vez. La reencarnación es la creencia que el alma progresa al pasar de una vida a otra basada en el karma de la persona. El karma es la lista de las buenas obras y malas obras de uno. Uno que tiene un buen karma va a volver a la vida encarnado en algo superior, tal vez un escalón más arriba en la escalera social, hasta que eventualmente alcance la divinidad. Uno que tiene un mal karma va a reencarnarse en la próxima vida como una rata, un perro o un caballo. Ahora, para su información, en los Estados Unidos un 25% de la población cree en la posibilidad de la reencarnación. Vamos, una tercera forma de engaño es el engaño por medio de personas que le agregan a las enseñanzas de la palabra de Dios. En el poblado de Elberton, en Georgia, al sur de los Estados Unidos, hay un gran monumento en el cual 10 principios estaban grabados en piedra para que todos puedan verlos. Estos son adicionales a lo que la palabra de Dios dice. Tal vez haya visto alguna publicación de la iglesia de los mormones. Esta tiene una foto con un Nuevo Testamento en una mesa. Arriba del Nuevo Testamento está el libro del Mormón. Debajo de la foto dice el otro evangelio. Estas son adiciones a las enseñanzas de las Escrituras. Estos agregados destruyen el valor de la misma, porque Dios dijo en 2 Timoteo 3:16 y 17,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Otra forma de sabiduría divina viene del movimiento de la nueva era en la forma de canalización. Tal vez haya escuchado de esto. Una de las canalizadoras más populares es una mujer llamada J.C. Nigg, quien canaliza a Ramta. Ramta es supuestamente una guerrera de 35.000 años de la ciudad de Atlantis. Permítame citar una de sus frases de sabiduría. Ella dijo así: «Espero que usted haga solo lo que siente que está bien. Siempre confíe en la sabiduría de sus sentimientos». Compare ahora esas palabras con lo que dice Proverbios 28:26. Este proverbio dice: «El que confía en su propio corazón es necio». De cuán poca ayuda son estas palabras de esta mujer, ¿no es así? Esto me lleva a la cuarta área de engaño, la cual está relacionada con experiencias. Hablemos de esto un poco. Nosotros somos engañados cuando ponemos nuestra experiencia por sobre la Biblia. Las Escrituras pueden decir algo, pero si eso no encaja con mis experiencias, debo corregirlo o ignorarlo. Al hacer esto, estoy poniendo mis sentimientos en primer lugar, ¿se da cuenta? Pienso que esto probablemente haya sido el problema de Josué. Él estaba imponiendo sus sentidos, parecía estar bien, olía bien, tenía buen sabor, todo para los sentidos estaba correcto, sin embargo, estaba mal, era engañoso. Hay un sinnúmero de testimonios acerca de experiencias. Uno de los más interesantes que he leído fue escrito por un hombre llamado Gerald Jampolsky. Este hombre, supuestamente un individuo espiritual, y apareció en más de una oportunidad en un programa de televisión llamado La Hora de Poder. Jampolsky cuenta de cuando conoció a un gurú oriental. Ahora, permítame citar sus palabras en cuanto a este encuentro. Jampolsky dijo: «El Swami me tocó con una pluma y yo comencé a tener la impresión que nuestras mentes se unieron. Luego me tocó la frente con su mano y en ese momento aparecieron colores hermosos alrededor mío. De pronto, sentí como si hubiera salido de mi cuerpo y podía verme a mí mismo allí sentado. Vi colores cuya profundidad y belleza fueron más allá de mi imaginación. De pronto, un haz de luz entró a la habitación y decidí que en ese momento tenía que dejar de evaluar y comenzar a experimentar. Después de esto, y por 3 meses, mis niveles de energía eran tan altos que casi no necesitaba dormir». Esto es lo que dijo Jampolsky. ¿El señor Jampolsky tuvo una experiencia? Pienso que sí, seguramente. ¿Vio esos colores que él dice? Seguramente sí. Yo no negaría ni por un momento que él tuvo esa experiencia. Sin embargo, esa experiencia, ¿honró a Dios o le dio credibilidad a un gurú oriental? Creo que la respuesta es más que clara. Si usted le sugiere a sus compañeros de trabajo que la meditación y el yoga abren una puerta oculta, ellos se le van a reír en la cara. Pero alguien le puede decir: «Un momento, yo comencé a hacer yoga y ahora ya no tengo problemas de presión arterial». ¿Puede uno negar eso? No. Entonces, ¿quiere decir esto que hacer yoga está bien? No. No. La palabra de Dios nos dice que nuestra meditación nunca debe ser hacia adentro, sino en la palabra de Dios. David dijo en el Salmo 119:97, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». ¿Se da cuenta cuán diferente es? Aún así es difícil a veces hablarle a alguien que ha tenido una experiencia diferente.
La pregunta, amigos, es esta. ¿Qué tiene más autoridad? ¿La Biblia o la manera en que nos sentimos? ¿Qué es lo que tiene más autoridad? A propósito, la Iglesia está siendo atacada por teología pragmática como nunca antes. En otras palabras, si algo funciona, entonces debe estar bien, debe ser bueno. Entonces, si algo produce que venga mucha gente, debe ser bueno. Si algo hace que la mayoría de la gente se sienta a gusto, entonces es bueno. Esto no solo es así en el mundo secular, sino también dentro de la Iglesia, y se lo puedo asegurar. Leí hace poco acerca de un incidente en una iglesia evangélica que me dio vergüenza. Se trata de una iglesia muy grande. Los domingos por la noche no tenían mucha asistencia, así que se juntaron para buscar una manera de hacer que más gente se hiciera presente en la reunión. Se les ocurrió la idea de hacer lucha libre en la plataforma. Imagínese esto. La iglesia construyó un cuadrilátero y una noche los pastores se pusieron a luchar. ¿Qué sucedió con la asistencia? Se fue por los cielos. Aumentó muchísimo. ¿Qué pasó con la credibilidad del Evangelio? Cayó en picada. Ahora, estuvimos hablando de todo el mundo. Ahora, hablemos de nosotros. ¿Permite usted que experiencias o sentimientos determinen cómo vive, o está permitiendo que la palabra de Dios determine cómo vive usted? Permítame leerle unos pasajes y darle algunas ideas. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, es uno de los mandamientos del Nuevo Testamento que más se quebranta, si lo podemos poner así. Allí leemos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo sería rico si me dieran una moneda por cada persona que me dice: oh, pero es un buen muchacho, es una buena chica, es maravillosa. A propósito, la estoy trayendo a la iglesia. Si salimos por suficiente tiempo, pienso que puede salvarse. O si no, escucho: sí, ya sé que ese muchacho no es creyente, pero me trata mejor que cualquier creyente, tiene que estar bien. O tal vez alguien dice: sí, ya sé que ese hombre no es cristiano, pero si hacemos negocios juntos, vamos a ganar mucho más de lo que nos imaginamos. Puede ser, puede estar bien. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, nos dice que el anciano, el líder en la iglesia, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es posible tener hombres que dentro de la iglesia tienen una muy buena reputación e influencia, pero fuera de la iglesia son conocidos por su mala ética en los negocios. Claro que sí. Usted dirá: pero la iglesia tiene que perdonar. Bueno, no tiene nada que ver con el perdón, amigos, sino con ser calificados para el puesto y con ser irreprensible. David desafía a los piadosos en el Salmo 101:3 con las siguientes palabras: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esto se traduce a toda cultura, en todo tiempo, en todo período. Esto cubre todo. No voy a permitir nada malo frente a mis ojos. Desafortunadamente, mis padres encontraron ese versículo cuando yo era chico. Lo escribieron en un papel y lo pegaron al televisor. Yo pensé que se habían pasado del límite. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué mira usted en la televisión? La verdad es que nosotros en la iglesia encontramos la manera de esquivar los versículos que podemos para vivir de la manera que queremos. ¿Escuchó? En la iglesia encontramos la manera de esquivar los versículos que podemos para vivir de la manera que queremos. Entonces, la Biblia no resuena en los corazones de los creyentes durante la semana. ¿Por qué? Porque ya no es la autoridad. Nuestras vidas y nuestras experiencias lo son. Mi padre regresó de una conferencia misionera y me contó una historia interesante acerca de un candidato a misionero.
Se trataba de un joven que estaba juntando apoyo económico para salir al campo misionero. Él estaba en la plataforma, en una iglesia muy grande, a punto de dar su sermón. Justo antes de pararse, el pastor de la iglesia se inclinó y le susurró: «No intentes de enseñar nada, solo habla». Este joven quedó devastado, y eso sucede muchas más veces de lo que usted se imagina. ¡Qué tremendo! 2 observaciones acerca del engaño. Permítame darle 2 observaciones acerca del engaño antes de ir más lejos. Número 1. Es posible ser sincero, pero sinceramente equivocado. Número 2. Es posible estar seguro, pero estar seguro en lo equivocado. Ahora regresemos a Josué capítulo 9 y a los errores que Josué y los líderes israelitas cometieron, lo cual llevó a la nación al engaño. El tercer error es que Josué no buscó el consejo de Dios. Fíjese por favor en Josué 9, 14 y 15. Dice allí la palabra de Dios: «Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación». Hasta ahí la lectura por ahora. Todo parecía tener sentido. Había evidencia física casi innegable. Ahora, ¿por qué es que Josué no acudió a Dios? Yo me hice esa pregunta cuando estaba estudiando el pasaje. Al intentar buscar una respuesta, no encontré a ningún comentarista que dijera algo al respecto. Así que permítame sugerir las razones por las cuales yo creo que Josué no acudió a Dios. La razón por la cual Josué no acudió a Dios no fue porque él era desprolijo en su labor de líder. Él hizo las preguntas correctas, interrogó a las personas correctas y observó la evidencia que le mostraban. Josué hizo todo lo que tenía que hacer. Él hasta estaba preocupado porque lo engañaran. Él dijo: «Ustedes quieren un pacto con nosotros, seguramente viven en el país». ¿Sabe cuál es la razón por la cual yo pienso que Josué no acudió a Dios? Porque no pensaba que necesitaba hacerlo. Esto era una pequeña preocupación, una tarea simple. Pan viejo, sandalias gastadas, todo tenía sentido. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pensamos que algo es tan insignificante que no necesitamos la perspectiva de Dios, o su sabiduría, o su consejo? ¿Cuántas veces nos pasa esto? Luego nos metemos en el problema y nos encontramos atrapados con una mala decisión. ¡Qué tremendo! Un comentarista escribe lo siguiente, escuche bien: «Nunca, nunca, nunca, nunca jamás confíe en su juicio en lo que sea. Cuando el sentido común dice que el curso es lo correcto, acuda a Dios en oración. Cuando hay voces que le dicen que hay que actuar urgente, que hay que hacer algo inmediatamente, vaya al tribunal celestial. Si le piden que actúe y no tiene tiempo de orar, no actúe. Tenga el coraje de esperar en Dios, porque las Escrituras dicen en el Salmo 25:3, «Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido». ¡Qué hermoso pasaje! Hay un hombre de negocios de nuestra iglesia cuya vida cristiana es de mucho ánimo para mí. Él me dijo en una oportunidad que la compañía para la cual trabaja pretende darle un ascenso y que lo iban a enviar a hacer un curso de capacitación específico. Se trataba de una posición ejecutiva en la que él tendría muchas personas bajo su mando. Este hombre tuvo la audacia de decirle a su compañía que esperaran a que él lo resolviera en oración. Él fue ante Dios en oración con su esposa y oraron por unas 2 semanas. Dios los guió por medio del estudio de su palabra y dándole paz en su corazón a rechazar el ascenso. Los ejecutivos no podían creerlo, no tenía sentido. Sin embargo,
Era la elección de Dios. La tragedia en este capítulo de Josué, en estos primeros versículos del capítulo 9, es que Josué tenía a Dios disponible para pedirle consejo y no lo hizo, no le preguntó a Dios, ¿entiende? Entonces los gabaonitas engañaron a la nación de Israel, este pueblo que los despreciaba en un principio. Ahora, la pregunta es esta: ¿la iglesia de Cristo se está dejando engañar? ¿La última moda honra realmente a Dios? Le pregunto, ¿está usted involucrado en cosas que supuestamente son piadosas, pero están destruyendo su relación con Dios? ¿Alguna vez hizo un alto y dijo: Señor, por favor, quiero que te involucres en esto? Hoy más que nunca necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Necesitamos vivir de una manera que nuestras vidas se caractericen no por apoyarnos en nuestros sentidos comunes o entendimiento, sino en reconocer a Dios en todos nuestros caminos, como dice Proverbios 3, 5 y 6. ¿Sabe qué significa reconocerle? Significa pedirle consejo a Dios, honrarle, darle el derecho a escoger. La solución para creyentes ingenuos no es demostrar más piedad, sino serlo y pasar tiempo con Dios en privado. Dios dice: mi consejo está disponible para el que haga una pausa y me lo pida. ¿Quiere hacer esa pausa en su vida? ¿Ha cometido muchas equivocaciones? Tal vez está a punto de cometer otra más. Por favor, deténgase. Ore a Dios, busque el consejo de la palabra de Dios, busque el consejo de hombres y mujeres espirituales en su iglesia que le puedan ayudar. Por favor, deténgase. No siga cometiendo más errores. Dios está allí disponible para que cada uno de nosotros podamos buscar el consejo, la sabiduría que solamente proviene de Dios. Que así sea.